Pues ahora sí, bienvenidos a todos. Mi nombre es José Correa Basurto y pues le damos las gracias al doctor José Luis Medina Franco. El doctor es un investigador de trayectoria muy amplia en este campo de la química informática. Tiene muchas publicaciones, formación de recursos humanos, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el más alto nivel. Y bueno, eh, no queda más que pues darle la palabra al doctor. Para nosotros es un gusto que nos apoye con su expertise y todo su conocimiento. Y pues bienvenido, doctor. Muchas gracias, por tu apoyo y te cedo, el micrófono y la pantalla. Gracias. Muchísimas gracias, doctor José, por la presentación, por la introducción y bueno, pues la oportunidad de dar esta clase muestra, esta sesión y bueno, a todos los que están escuchando aquí en Zoom, en Facebook, también pues muchas gracias por conectarse, les envío un saludo muy cordial. Bien, bueno, voy a poner en modo presentación las diapositivas, nomás por favor de confirmar si sí se ven bien. Sí se ven. Excelente, muy bien. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes y el objetivo de esta sesión, de esta masterclass, es dar un panorama muy general, introductorio a la disciplina de la quimioinformática. Como vamos a ver la quimioinformática, que se emplea frecuentemente en el campo del diseño de fármacos, de hecho, se puede emplear en muchas otras áreas de la química. Principalmente, históricamente, se ha desarrollado en farmacia y también, pues, esta sesión tiene este enfoque o, digamos, este sesgo natural. Por Bueno, correspondencia. Ah, el contenido de esta presentación es, primero, de una forma muy breve, me gustaría presentar a mi grupo de trabajo aquí en la Facultad de Química en la UNAM. El grupo de investigación se llama DIFAQUIM. Y luego, también a manera de contextualizar lo que vamos a hablar de la química informática, vamos a presentar también de una forma muy general el proceso de diseño y desarrollo de fármacos. Posteriormente daremos una introducción a formalismos, definiciones de lo que es la química informática y en la siguiente parte daremos una perspectiva de la química informática en América Latina. Bien, como siguiente rubro, que de hecho digamos es la parte más fuerte de esta presentación, es revisar dos conceptos fundamentales en esta disciplina. Uno de ellos es espacio químico y el otro de ellos es similitud molecular. Muchas de las aplicaciones prácticas que tiene la quimioinformática se basan en estos dos conceptos. Ahora bien, durante el curso, ya que se estará impartiendo en las siguientes semanas, se va a estar hablando ya un poquito, obviamente, mucho más a detalle a nivel de código, cómo se implementa y cómo se utilizan estos otros dos conceptos y desde luego otros conceptos fundamentales en esta área. Para cerrar esta sesión, también me gustaría dar una reseña muy general de recursos bibliográficos para profundizar en este campo de la química informática y los profesores que van a estar dando el curso, el maestro en ciencias Brian Raciel y colaboradores, van a estar presentando parte de este material, además del código. Bien, vamos a entrar en materia y primero una introducción muy breve a mi grupo de investigación en la UNAM, al grupo de Joaquín. Bien, en nuestro grupo hacemos investigación esencial básica del diseño y desarrollo de fármacos, o más bien podemos generalizar de compuestos bioactivos. Para hacer esto, empleamos diferentes herramientas computacionales, ya sea aplicando métodos que desde luego muchos otros grupos han desarrollado, a veces modificar estas aplicaciones y muchas de estas aplicaciones las podemos dividir como en tres grandes rubros computacionales. Uno de ellos, que es el centro de esta clase, es quimioinformática per se. Pero también
se emplean algoritmos de inteligencia artificial y en realidad muchas veces estos algoritmos se van a compartir y también métodos de modelado molecular. Ahora, para el desarrollo de compuestos bioactivos a un nivel práctico es indispensable las pruebas en el laboratorio. Y esto lo hacemos a través de colaboraciones, un trabajo en equipo, en otros grupos aquí en la UNAM, en otras universidades de México y de otros países. Bien, en la parte de la derecha están resumidas las principales líneas de investigación. Como mencioné, digamos, la primera o la central es el descubrimiento y desarrollo de compuestos bioactivos, asistido por diferentes métodos de cómputo, que los podemos clasificar en estas áreas. Hablando de blancos terapéuticos, una de las una de la familia principal de blancos terapéuticos son blancos epigenéticos y en estos proyectos del desarrollo de compuestos epigenéticos o de otros proyectos, también se trabaja en el grupo en el desarrollo y en el uso de bibliotecas moleculares o quimiotecas. También como parte de esas investigaciones, a lo largo de los años se han estado desarrollando herramientas digitales de acceso libre, esto en favor de la ciencia abierta, y en forma colectiva a estas herramientas les llamamos DTools. En la siguiente diapositiva les muestro un resumen. Y bueno, pues también al ser parte de una comunidad universitaria, pues se desarrollan y se emplean materiales educativos, que parte de ellos son los que les voy a mostrar hacia el final de esta presentación. Ahora, hablando de las herramientas digitales o los D-Tools, aquí en esta lámina, en esta diapositiva, muestro un resumen de estas herramientas. En forma colectiva, ustedes pueden accesarlas a través de esta liga en difakim.com, que de hecho es la página principal de nuestro grupo, en la sección de D-Tools. Entonces, algunas de estas herramientas, por ejemplo, la de Puma, que es un servicio web, está enfocado en el análisis en línea de la diversidad de bibliotecas moleculares. Otras herramientas como Activity Landscape Plotter o Epigenetic Target Profiler son herramientas para hacer estudios de relaciones estructura-actividad o predicción de blancos terapéuticos. Otra herramienta, BioMexDB, es una página web que alberga una base de datos de productos naturales de México. La base de datos se llama Biofakim. Y dos herramientas recientes es la de Maya o Multiple Activity Analyzer. Es para hacer visualización del espacio químico, que vamos a hablar de este tema un poquito más adelante, en una forma automatizada. Y una herramienta más es CHACMOL. Bueno, que aquí lo tenemos como un acrónimo de Characterizer of Molecules. Y esta herramienta que está basada en NIME es para hacer estudios de diversidad estructural de bibliotecas químicas. Ahora, hablando de herramientas digitales para la educación y divulgación de la ciencia, aquí muestro algunos ejemplos, un par de manuales de quimioinformática, que al final nuevamente hablo un poquito más de ellos, y artículos, por ejemplo, aquí, bueno, artículos enfocados a la divulgación de la ciencia. Aquí en esta lámina, pues me gustaría enfatizar un trabajo que hizo la doctora Fernanda Saldívar González, que estuvo aquí en el grupo, ahorita ya está adscrita al TEC de Monterrey. Y aquí Fernanda lo que hizo fue elaborar un manuscrito para la enseñanza de conceptos básicos de epigenética para niños y niñas a un nivel muy, muy general y pues también para irlos atrayendo a la ciencia. Bien, ya para finalizar esta parte, también como parte, digamos, de la divulgación de la ciencia, también tratamos de conectar la química informática con otras áreas, no necesariamente científicas, pero como seres humanos, pues también son muy valiosas, ¿no? Particularmente aquí tratamos de hacer una fusión de principios de química informática con el arte. Entonces, bueno, aquí toda la descripción formal está plasmada en este manuscrito que como pueden ver en el título del artículo, es cómo
podemos llevar, digo, cualquier persona, ¿no? Todo esto es con código abierto, puede llevar gráficos. Aquí muestro un par de ejemplos, ¿no? Que se emplean en el análisis de relaciones estructura-actividad, en el análisis de compuestos químicos, digamos un análisis clásico científico, pero también pueden tener una representación artística. Estos ejemplos que están aquí y otros ejemplos que se han creado estudiantes en el grupo, ustedes los pueden consultar en esta sección de la página de IFEKIM, que es Chemical Art Gallery. Bien, ahora sí, vamos a entrar como tal en materia de esta clase y vamos a hablar también de una forma muy introductoria del proceso de diseño y desarrollo de fármacos. Muy probablemente muchos de ustedes que ahorita nos están escuchando ya tienen un conocimiento en general, ¿verdad? ¿Cómo, qué implica desarrollar un fármaco? Aquí lo voy a mostrar para aquellas personas que estén en un área diferente o estén comenzando en este campo. Bien, en este dibujo, en esta lámina, se muestran los grandes bloques que implica el proceso de llevar un compuesto desde la investigación básica, desde la búsqueda de la literatura hasta que llega a la fase clínica y al mercado. Entonces, el proceso de diseño y desarrollo de fármacos lo podemos dividir en cuatro grandes bloques. Uno es investigación inicial, básica, que está aquí, bueno, diferenciada en este primer bloque. Es lo que usualmente se realiza en universidades, centros públicos y pruebas de investigación. Otro segundo gran bloque son estudios clínicos, de fase uno, fase 2, fase 3, que involucran ya a pacientes. Una fase tercera que es la fase regulatoria, el FDA en Estados Unidos, COFEPRIS en México, y un último bloque que es una fase de seguimiento o la fase 4. Bien, para contextualizar, mucho de lo que vamos a estar platicando y mucha de la investigación que se hace en química informática, no toda ella, ¿verdad? Pero la gran mayoría en fines universitarios se centra en el primer bloque, en la investigación básica. Entonces vamos aquí a centrarnos en esta primera parte y en la siguiente lámina vamos a desglosarla un poquito más. Entonces, este primer bloque de investigación básica conlleva a su vez, digamos, cuatro subetapas. Son muy generales, ¿eh? Hay otras clasificaciones, pero esta es una subclasificación, digamos, clásica. Entonces, muchos proyectos de investigación comienzan con centrar el programa de la investigación en el desarrollo de compuestos bioactivos en uno o en varios blancos biológicos terapéuticos, lo que aquí se indica como el Target ID. El siguiente gran bloque es la identificación de compuestos líderes. Pueden ser moléculas pequeñas o no tan pequeñas, ¿verdad? Bueno, como productos naturales, péptidos, pudieran ser compuestos que contienen metales, que tampoco son los más comunes, pero desde luego que lo hay en la química inorgánica medicinal, por ejemplo. Y un tercer gran subbloque es la optimización de estos compuestos bioactivos. La cuarta etapa es el realizar estudios ya preclínicos. Y todo esto que estamos resumiendo aquí, podemos decir que es investigación básica, esencial. Entonces, muchas veces ocurre que en centros de investigación, incluyendo universidad, y repito, públicos y privados, lo ideal o lo que buscamos es tener compuestos optimizados que finalmente puedan llevarse a estudios clínicos y desde luego los estudios clínicos pues lo realizan empresas farmacéuticas que tienen los recursos logísticos y económicos para hacerlo. Bueno. Ahora, en todas estas etapas que estoy mostrando aquí, en todas ellas se emplean métodos computacionales y aquí, bueno, voy a hacer énfasis en los métodos de quimioinformática. Entonces, se emplean métodos quimioinformáticos para identificar blancos terapéuticos, para identificar compuestos bioactivos, para mejorar la actividad o bien la optimización a veces, muchas veces implica
reducir efectos no que no se desean, ¿verdad? Por ejemplo, reducir la toxicidad para que finalmente estos compuestos puedan llevarse a estudios preclínicos. Ahora, todo este proceso de diseño de fármacos que vimos en la diapositiva anterior y en esta, en conjunto es un proceso muy complicado y podemos decir que es un proceso poco eficiente en el sentido que de muchos compuestos que están en investigación básica, muy poquitos de ellos finalmente pasan por todas estas etapas en una forma exitosa y llegan al estudio clínico. Entonces también se dice, obviamente va a haber algunas estimaciones numéricas que pueden variar, pero en términos generales, de cada más o menos 9.000 o cada 10.000 compuestos bioactivos, me voy a regresar, más o menos de cada 9 o 10.000 compuestos líderes que estamos mostrando aquí, solamente uno de ellos pasa exitosamente por todas las etapas del desarrollo y solamente uno de cada 9 o 10.000 llega a ser utilizado en la clínica. A lo largo, es así como las eliminatorias, ¿no? Conforme va avanzando el proceso de diseño, muchos de esos compuestos van quedando en el camino y aquí en esta diapositiva se enfatiza que la toxicidad es uno de los principales, como decimos coloquialmente, cuellos de botella. Y bueno, aunque no, obviamente no podemos tener el tiempo aquí en esta sesión hablar de ello, pero hay grandes esfuerzos en el área computacional para predecir en la forma lo más exacta posible, es muy complicado, la toxicidad de compuestos y tratar de mejorar o de reducir este factor de filtro que ocurre mucho en todas estas etapas. Y bueno, hay todo un área que se llama toxicología informática, hay centros de investigación enfocados en hacer la predicción de la toxicidad. Bueno, ahora, hablando también del diseño de fármacos en general, muchas veces, y esto es por un principio humano reduccionista que tratamos de simplificar las cosas, porque a veces hay que hacerlo, ¿no? Porque son demasiadas variables, a veces las que hay que tomar en cuenta. Muchas veces el diseño de fármacos se centra en un solo blanco o en una sola diana molecular. Y de una u otra forma se sigue lo que es un principio, digamos, muy básico, muy burdo, pero que tiene bastante sentido, ¿no? Que es el famoso principio de la llave y de la cerradura, que lo propuso Emil Fischer. Entonces, también de una forma obviamente demasiado aproximada, pero bueno, aún así útil, a veces se hace una asociación de que una molécula pequeña, un compuesto bioactivo, que eventualmente quisiéramos que llegara a ser un fármaco, va a interactuar con su blanco terapéutico, así como interacciona, digamos, una llavecita con una cerradura. Entonces también, pues ya a lo largo de las décadas y hoy cada vez más, biología molecular, la estructura de proteínas, ahora AlphaFold, que también va propiciando mucho el conocimiento de la estructura de las proteínas, pues da gran peso, da un auge al diseño de compuestos basados en un blanco terapéutico. Entonces, ahora, aunque esta aproximación funciona y muchas veces se utiliza, también sabemos que pues no es necesariamente lo mejor, porque en realidad, cuando pues nosotros, por ejemplo, como pacientes, ¿verdad? Eh, tomamos un medicamento, estamos en interacción con un medicamento, pues la sustancia activa va a interactuar con muchos blancos biológicos, incluyendo los no deseables. Pero eso nos va a llevar a los efectos secundarios. Entonces, lo ideal sería, y que de hecho pues también hay un cambio en el paradigma, ¿no? Que también ya lleva varios años, pero aún así muchas veces no es tan común y este cambio en el paradigma del diseño de fármacos es no diseñar un compuesto con una sola diana terapéutica, sino hacer un diseño multidiana contra múltiples blancos terapéuticos. Entonces, bueno.
si el diseño contra un solo blanco es difícil, pues el diseño contra múltiples dianas es mucho más complicado. Bueno, y aquí haciendo esta analogía con la llave de la cerradura, pues en realidad sabemos que, repito, ¿verdad? Un compuesto químico realmente no solamente interactúa con una diana, ya sea terapéutica deseable o no deseable, ¿no? Sino va a interactuar con muchísimas dianas y tener un control sobre todas estas variables es un proceso que es mucho más complicado. Entonces, bueno, aquí esto simplemente es un poquito para tener una visión de cómo el diseño de fármacos realmente es muy complejo, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Ahora, para ayudar, no para solucionar al 100%, pero para ayudar a este proceso de diseño de fármacos, pues emplean métodos de cómputo. Ahora, hoy en día hay un gran auge en inteligencia artificial, pero inteligencia artificial es, dentro de los diferentes métodos de cómputo, es solamente una porción, digamos, pequeña dentro de todo el abanico de métodos de cómputo. Entonces, todo ese abanico de métodos de cómputo se engloban en fin, por fines, digamos, de semántica, en lo que se conoce como términos muy generales el diseño de fármacos asistido por computador. Entonces, bueno, si lo decimos como un acrónimo, el DIFAC es este ensamble de diferentes técnicas de cómputo que implica varias técnicas. Una de estas familias de técnicas las podemos clasificar como herramientas de quimioinformática, que es el centro de esta clase, del curso que se va a dar aquí en Ferbiois. Hay otras herramientas de cómputo que se clasifican como bioinformática, modelado molecular, hay otras herramientas de química teórica, hay otras que son visualización de datos, y aquí pudiéramos continuar, ¿verdad? Si quisiéramos hacer más clasificaciones. Hoy también mucho en la era moderna se emplea la ciencia de datos, ¿no? Data science, que también pues tiene una incidencia con otras, muchas de estas disciplinas que estoy mostrando aquí. Ahora, vamos a centrarnos por ahorita en este DIFAC, en este ensamble de métodos de cómputo, y ya sea uno o de estos diversos métodos de cómputo, en general podemos decir que van a tener uno o varios de estos tres objetivos. Uno de ellos es identificar compuestos nuevos. Con identificación, aquí me refiero a descubrir moléculas bioactivas, por ejemplo, compuestos que ya existen. Un ejemplo específico, productos naturales o compuestos que se han sintetizado en un laboratorio. Son moléculas que ya están disponibles y queremos identificar cuáles de ellas son activas. U otro proceso es el diseño de compuestos. Casos típicos es hacer la semisíntesis, partir de un producto natural o meramente sintético y hacer modificaciones, irlas diseñando, o también se pueden hacer diseños desde de cero, casi casi que de átomo por átomo o fragmento por fragmento. Bien, otro objetivo del diseño de fármacos es la selección de candidatos. Y esto ocurre mucho en las industrias farmacéuticas, también en compuestos de grupos de investigación, académicos o no, donde ya se tienen series de moléculas, colecciones de moléculas, las famosas in-house, que las han desarrollado muchas veces grupos académicos en un laboratorio por muchos años. Si estamos hablando de una empresa farmacéutica, pues las empresas farmacéuticas, por ejemplo, Merck, tienen bibliotecas como de 10 a la 20 estructuras, o sea, billones de moléculas, y se pueden emplear métodos de cómputo para, dentro de esa gran cantidad de moléculas, hacer la selección de estructuras deseables, ¿no? Con bioactividad. Y bien, otro objetivo de los métodos de DIFAC es la optimización. También en muchos proyectos de investigación se parte de moléculas que ya se sabe que tienen actividad, puede tener una actividad moderada o una actividad alta, y se quiere mejorar esa actividad.
o a veces son moléculas que son muy activas, pero también son muy tóxicas, que tienen muchos efectos adversos no deseables. Entonces, la optimización es reducir esos efectos. Entonces, métodos de cómputo se pueden emplear para cada uno de estos o para los tres objetivos. Aquí, antes de continuar, regla de oro de cómputo. Antes de comenzar en aplicar cualquier método computacional, ustedes pregúntense, ¿qué quiero que la computadora haga? ¿Cuál es mi objetivo? Y a partir del objetivo, ustedes pueden ir haciendo la selección de los métodos de cómputo. Esto se opone al decir, por ejemplo, yo quiero hacer docking porque me gusta el docking y me voy a buscar un problema para hacerlo. O me gusta la dinámica molecular. O me gusta ahora machine learning, ¿no? Bueno, todas estas son herramientas, pero todas esas herramientas deben contestar al objetivo de investigación como tal. Bien, ahora, en las siguientes diapositivas ya me voy a centrar propiamente en el área de la quimioinformática. Desde luego, al final vamos a tener tiempo para hacer sesión de preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer de cualquiera de estos puntos que estoy hablando. Bien, vamos a hacer una introducción a la disciplina de la quimioinformática. Ahora, ¿de dónde surge esta palabra, quimioinformática? Bueno, pues ese es un término que aparece en la literatura hasta 1998, relativamente reciente, lo propuso el doctor Frank Brown. Esta publicación que muestro al pie de la diapositiva, en un Annual Reports in Medicinal Chemistry, es la referencia original del el doctor Frank Brown, y aquí en la lámina muestro la definición textual que propone el doctor Brown en esta publicación. Entonces, como ustedes pueden leer en esta definición, pues sí tiene una influencia, un enfoque, un sesgo en fármacos. Bueno, en forma natural, pues porque el doctor Frank Brown trabajaba en la industria farmacéutica. Pero de toda esta definición, quiero centrarme en lo que estoy mostrando aquí, o remarco en letras negritas. La quimioinformática va a ser, bueno, uso de la tecnología para transformar datos en información y transformar información en conocimiento. Con una mnemotecnia, podemos, o sea, para memorizar o no memorizar al pie de la letra, pero para recordar este concepto de quimioinformática, podemos recurrir a la pirámide del conocimiento que muestro aquí también en esta diapositiva. La pirámide del conocimiento, ustedes saben, es un concepto conceptual general en donde en la base de la pirámide tenemos datos, parte superior tenemos información y en la punta tenemos conocimiento. Y bueno, pues esta es una pirámide porque desde luego datos vamos a tener muchos y hoy muchísimos, ¿verdad? En forma digital. Aquí nos podemos referir datos numéricos, palabras y hoy en día estamos inundados de datos, pero los datos no es lo valioso, ¿no? Lo valioso es la información, que es cuando contextualizamos esos datos y aún así más valioso es el conocimiento. Esto es cuando hacemos la generalización de la información. Bueno, entonces, esta es la pirámide del conocimiento. Entonces, la quimioinformática lo que va a hacer es simplemente ayudarnos a hacer esta transformación mucho más rápida. Pasar rápidamente de datos en información e información en conocimiento. Ahora, digo, no va a ser el tema de esta ponencia ni como tal de este curso, pero mucho de lo que se hace en aprendizaje de máquina y en inteligencia artificial lo podemos asociar perfectamente con esta pirámide, porque métodos de inteligencia artificial dependen de datos. Si no hay datos, no podemos emplear inteligencia artificial. Y bueno, rápidamente además mencionamos que, como sabemos, para que inteligencia artificial y también la quimioinformática sean confiables, los datos deben ser de alta calidad. Bien, ahora, es muy interesante porque en la literatura en inglés
podemos encontrar varias expresiones del término de la quimioinformática. Entonces, por ejemplo, es muy común encontrar en reportes científicos, en artículos, en libros, etcétera, etcétera, el término chemoinformatics o cheminformatics. Como ustedes pueden ver, la única diferencia es una letra O. Y hoy en día se utilizan en forma prácticamente indistinta. Un poquito más chemoinformatics, que es una expresión que se emplea más en el inglés estadounidense, y en Europa utilizan más cheminformatics. Y también vamos a encontrar otros artículos con las palabras clave, por ejemplo, Chemical Informatics o Chem Informatics. Bueno, entonces son notas meramente de semántica, pero bueno, que también es importante mencionar. Bueno, además de la definición del doctor Frank Brown, han surgido diferentes definiciones de la quimioinformática propuestos por varios grupos de investigación. Aquí muestro una tabla donde se hace un compendio breve de diferentes definiciones formales que se han propuesto. Y una de ellas que también aquí me gustaría enfatizar con ustedes es esta que propuso el doctor Joan Gasteiger, un investigador alemán de gran trayectoria que todavía sigue activo. Entonces, el doctor Joan Gasteiger define quimioinformática, fíjense, es una definición muy general. Es la aplicación de métodos informáticos para resolver problemas en química. Entonces, esta, por ejemplo, es una pregunta clásica cuando doy cursos aquí de quimioinformática en la UNAM. ¿Qué es la quimioinformática? Es esta, ¿no? Aplicar métodos de cómputo informáticos para resolver problemas de química, no nada más de química farmacéutica, de química en general. Aquí en la lámina también muestro una línea del tiempo comparando cuando surge la quimioinformática en la literatura. Acabo de mencionar el 1998 y para contextualizarlo, surge varias décadas después de lo que surgió en la literatura con el nombre de la bioinformática, que surge desde los años 60. También para contrastar, aquí en esta tabla muestro un comparativo de herramientas, perdón, de disciplinas computacionales que se emplean en química. Entonces, desde luego, pues aquí estamos hablando de la química informática, pero también ustedes saben muy bien, pues que hay otras disciplinas como la química cuántica y modelado molecular. Y a veces en una forma que no es correcta se toma como sinónimo. Quimioinformática es lo mismo que modelado molecular o quimioinformática es lo mismo que química cuántica. Y no, hay diferencias fundamentales. Y una de las diferencias fundamentales que enfatizo aquí es la forma de ver a las estructuras químicas. Entonces, para aquellas personas, estudiantes, profesores que hayan estudiado, hayan tenido cursos de química cuántica, sabemos que es fundamental en química cuántica conocer los núcleos y a los electrones. Y esa es la lupa o la forma en la que se ven a las estructuras químicas, como núcleos y electrones. En modelado molecular, lo que importa mucho es los átomos y las conectividades en los átomos, que es una forma ya un poquito más general, más burda, digamos, de ver a las estructuras. Bien, quimioinformática ve a las moléculas como grafos y como descriptores que usualmente se representan en vectores. Bueno, estas y otras diferencias están resumidas aquí en la tabla. Aquí mi intención no es decir que una disciplina es mejor que la otra. Desde luego que no. Cada una de estas disciplinas se emplea con objetivos diferentes, recordando que lo principal en cualquier proyecto de investigación es primero qué queremos y después qué método o qué métodos, en este caso de cómputo, queremos emplear. Bien, ahora aquí muestro una comparación entre dos disciplinas que están muy relacionadas y que muchas veces se toman como sinónimos, pero que no, son
conceptualmente diferentes, la quimioinformática y la bioinformática. La bioinformática, si no nos prestamos la definición del doctor John Gasteiger, sería la aplicación de métodos informáticos para resolver problemas de biomoléculas, por ejemplo, de genes, de proteínas. De hecho, por cierto, esta imagen la tomé textual de una presentación del doctor John Gasteiger. La quimioinformática, como lo acabamos de explicar, es la aplicación de métodos informáticos para resolver problemas de química, especialmente de moléculas pequeñas. Ciertamente, ambas disciplinas comparten varias técnicas comunes. Una de ellas son bases de datos moleculares, modelos predictivos, pero también tienen diferencias fundamentales que muchas de ellas es el objetivo de los estudios de cada una de estas disciplinas. Aquí también por fines eh, didácticos, digamos, resumidos, muestro ejemplos de estos objetivos o de estas áreas de investigación. Por ejemplo, mi informática muchas veces se hace análisis de secuencias, predicción y comparación de estructura de proteínas, por ejemplo, AlphaFold, ¿no? Para poner un ejemplo así muy, muy real, hacer estudios de evolución molecular. En quimioinformática, los objetivos son diferentes. Por ejemplo, estudiar la diversidad de estructuras químicas, hacer la predicción de propiedades, incluyendo propiedades biológicas. Otra de ellas que también actualmente tiene un gran auge en la investigación, generación de estructuras, ¿no? Con los, ya sea modelos de Large Language Models, LLMs, diseño de nuevo, etcétera, etcétera, diseñar moléculas pequeñas. Entonces, mensaje principal de esta lámina es que quimio y bioinformática son disciplinas diferentes y de hecho, por ejemplo, ustedes saben, hay cursos, incluyendo los que de aquí se dan en Farbiois, unos son cursos de quimioinformática y otros cursos son de bioinformática. Bien, aquí muestro cómo la quimioinformática tiene varias aplicaciones en muchas áreas de la química. Ciertamente, ¿verdad? Pues sí, tiene aplicaciones en farmacia, porque surge en la industria farmacéutica con el doctor Frank Brown, pero hoy en día se aplica en básicamente cualquier área de la química. Química general, fisicoquímica, analítica, ambiental, síntesis orgánica, polímeros, etcétera, etcétera. Bueno, mucho más detalles están aquí explicados en esta referencia. Ahora, ¿cómo andamos en Latinoamérica en el área de la quimioinformática? Bueno, aquí es interesante mencionar, me salto aquí la siguiente lámina, que ciertamente la quimioinformática nace o surge en la industria farmacéutica en Estados Unidos, pero conceptualmente se ha desarrollado mucho en Europa, especialmente en Alemania, también en Francia. Lo que muestro aquí en esta figura, que está tomada directamente de este trabajo, es la cantidad de publicaciones, de reportes que vamos a encontrar en PubMed en este periodo, en grupos de investigación en diferentes continentes. Bueno, aquí es rápidamente, ¿verdad? Podemos ver que Europa, pues es el continente que en general publica más trabajos de la quimioinformática. En segundo lugar, también en términos muy generales, a través de los años, Asia y Estados Unidos y Canadá, pero especialmente Estados Unidos. Pero aquí está en comparativo en Latinoamérica. Entonces, aunque finalmente, bueno, la cantidad de trabajos en forma eh, eh, comparativa es menor, en general vemos como también cada vez más grupos en diferentes países se han interesado más en esta disciplina. Y desde luego también es muy bueno ahora ver el crecimiento, por ejemplo, en África y en Australia y Oceanía, que bueno, aquí pues por razones geográficas, por densidad de población, pues es menor. Ahora, en términos de las aplicaciones de quimioinformática en América Latina, es muy frecuentemente encontrar publicaciones
donde se emplea quimioinformática en diseño de fármacos, digo, pues porque es una tendencia general, pero también podemos ver en otras áreas más generales de química y asociaciones de quimioinformática con trabajos de visualización de datos, de aprendizaje de máquina, machine learning, etcétera, etcétera. Ahora, en Latinoamérica hay diversos grupos en diferentes países, como lo podemos ver en la tabla, que están desarrollando varios recursos. Aquí enfatizo en los recursos que son de acceso libre. Por ejemplo, el grupo del doctor Alan Talebi en Argentina ha desarrollado esta suite o grupo de herramientas que se llama LideBD Tools. En Brasil, en Chile, Costa Rica, Monster aquí en México. Aquí en el grupo desarrollamos DTools, como acabo de mencionar al principio, también el Instituto Pasteur en Montevideo, en Uruguay. O sea, aquí la finalidad de esto es mostrar que quimioinformática no es nada más Europa, no es nada más este, Estados Unidos o Asia, también en Latinoamérica se está desarrollando esta disciplina. Pero también un esfuerzo latinoamericano es este proyecto que tiene que ver con la creación, curado y el uso de una base de datos de productos naturales que se llama el Latin American Natural Product Database o la NAPDB. Este es un conjunto de 10 bases de datos de grupos universitarios en diferentes países latinoamericanos y ese es un esfuerzo, digamos, bastante bonito, yo diría, porque también es una forma de colaborar e integrarnos en Latinoamérica y pues también poner en alto, digamos, la investigación que se hace en Latinoamérica y también, pues desde luego, dar énfasis a la riqueza en productos naturales que se tiene en Latinoamérica. Esta base de datos es de acceso público. Entonces, si alguien, desde luego, quiere hacer un cribado virtual o hacer otro tipo de análisis, en este trabajo pueden ver los detalles y el acceso a esta biblioteca. Bien, ahora voy a pasar a uno de los conceptos que se emplea mucho en química informática y que es el concepto del espacio químico. Espacio químico per se también tiene varias definiciones en la literatura. Este es un compendio que está resumido en este trabajo. Es un compendio de definiciones. Una definición que es muy clásica es dada por los investigadores Lipinski y Hopkins, donde hacen una analogía del espacio químico con el espacio cosmológico. Y dicen, bueno, así como las estrellas están poblando nuestro espacio cósmico, así los compuestos químicos están poblando este espacio de estructuras químicas. Y por eso muchas veces cuando se habla del espacio químico, o hasta a veces se ilustra el espacio químico, hay estas asociaciones con el espacio cosmológico. Bueno, y esta asociación, repito, pues se debe a las definiciones de Lipinski y Hopkins. También hay otras definiciones que son más, yo diría, más precisas, más matemáticas. Por ejemplo, esta que da el doctor Jean-Louis Raymond en Suiza, que ha trabajado muchas décadas en el área del espacio químico, menciona, definición textual, el espacio químico es el conjunto, el ensemble, de todas las posibles moléculas que están descritas por una serie de propiedades químicas. Y otra definición parecida son los que dan los doctores Barnett y Bazin, que también nuevamente hacen alusión a este conjunto, a este ensamble de descriptores o de grafos moleculares. ¿Recuerdan? El grafo molecular o los vectores de descriptores es una forma clásica de representar a las estructuras químicas en quimioinformática y que estas representaciones nos sirven para encontrar asociaciones entre esos compuestos. Bien. Otra definición que particularmente me gusta mucho, que está en la literatura, en un JAX en 2013, es dada por Bishop y colaboradores. Entonces, mencionan esos investigadores que el espacio químico, pongo la definición textual, es un espacio de m dimensiones, un espacio cartesiano, que todos los conocemos, en donde los compuestos
los podemos ubicar o localizar por una serie de descriptores numéricos. Entonces, en otras palabras y en una forma gráfica, el espacio químico, podemos verlo, es como una tabla, tal cual, un espacio, podemos llamarlo matemático, donde en esta tabla, en esta matriz, en los renglones tenemos compuestos químicos y en las columnas tenemos números que van a ser descriptores. Estos descriptores pueden ser propiedades físico-químicas, pueden ser topológicos, pueden ser fragmentos moleculares, etcétera, etcétera. Y en los renglones podemos tener cualquier tipo de compuestos químicos que queramos. Podemos tener fármacos, podemos hablar de productos naturales, podemos hablar de un espacio de compuestos que están en alimentos, de péptidos, compuestos organometálicos, etcétera, etcétera. Ahora, el espacio químico usualmente tiene una representación visual. Entonces, si nos enfocamos ahorita en la definición de Bishop y colaboradores, donde dicen el espacio químico es como una tabla, pues nosotros en ciencia, usualmente para hacer esa visualización de datos de una tabla, hacemos gráficos. Entonces, muy comúnmente hacemos gráficos de dispersión, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hacer gráficos bidimensionales, graficamos coordenadas X y Y, tridimensionales, X, Y, Z. Podemos hacer también representación de redes. Entonces, estas tablas o este espacio químico lo podemos visualizar como estas representaciones en pocas dimensiones, dos o tres dimensiones. Ahora, si además de esta representación nosotros representamos o podemos decir mapeamos otra propiedad, por ejemplo, ¿qué les parece actividad biológica? Entonces podemos tener estos gráficos, digamos, con colores que se ven bonitos, ¿verdad? Donde cada uno de estos compuestos, perdón, cada uno de estos puntos nos representa un compuesto y el color nos representa, por ejemplo, la actividad biológica. Y a partir de estas visualizaciones, de una forma aproximada, podemos hacer relaciones estructura con actividad biológica. Entonces, como en un gráfico, nosotros sabemos si tenemos dos puntos, por ejemplo, aquí, este par de puntitos que están en rosa o fuchsia. Si estos dos puntos o estas dos moléculas están cercanas, pues los vamos a interpretar que son moléculas parecidas. Y si además tienen un color parecido, pues nos lleva a la conclusión de que moléculas parecidas tienen actividades biológicas parecidas. Y bueno, es obviamente un caso muy, muy simplista, pero para ilustrar cómo estas visualizaciones del espacio químico son bastante útiles, especialmente cuando estamos haciendo un análisis exploratorio de datos. Ahora, aquí voy a mostrar otras visualizaciones del espacio químico, donde ya estamos mostrando bibliotecas químicas más grandes y utilizando diferentes formas de hacer esta visualización. Por ejemplo, análisis de componentes principales, Disneys o utilizando gráficos de momentos principales de inercia. Aquí la interpretación de estos gráficos es la misma que la que vimos en la lámina anterior. Cada punto nos representa un compuesto químico. En este caso, los compuestos están distinguidos no por actividad biológica, pero por el tipo de biblioteca química. Pero a partir de estas visualizaciones podemos hacer análisis, por ejemplo, de agrupamiento de estructuras, pudiéramos hacer análisis de relaciones estructura-actividad, etcétera, etcétera. Ahora, ya propiamente durante el curso de las siguientes semanas, que repite, estaré impartiendo el doctor, el maestro Brian Raciel y colaboradores, verán el código y la parte, digamos, como se dice, ¿no? Hands-on, para obtener estos gráficos. Por lo pronto, voy a quedarme en esta parte conceptual. Bien, para avanzar rápidamente voy a mencionar otro concepto fundamental en química informática que es la similitud molecular. Así como
la misma química informática o espacio químico, similitud molecular es un concepto bastante intuitivo. La similitud la vemos a diario. Yo creo que todo el tiempo, a veces consciente o inconscientemente, estamos haciendo comparación de objetos. Entonces, aquí muestro tres objetos de diferente naturaleza y si nosotros quisiéramos decir si cada uno de estos objetos se parece o no, pues primero debemos nosotros definir un criterio en base a qué los estamos comparando. Entonces, rápidamente estos objetos, desde luego, muy didácticos, es para enfatizar que la similitud de los objetos, y como vamos a ver de las estructuras químicas, es un concepto subjetivo. Entonces, siempre que digamos dos objetos, dos moléculas se parecen, nuestra respuesta inmediata es, pues depende de cómo las estamos comparando. Por ejemplo, aquí, si estamos comparando estos dos objetos, digamos estos dos leones, león A y león B, si nosotros tomamos como criterio de descripción la identidad, qué tipo de animal nos representa, pues serían idénticos, ¿verdad? Porque los dos son leones. Entonces serían 100% similares. Pero, si por ejemplo yo quiero describir a estos de leones, estos objetos respecto a su tamaño, entonces estos dos objetos son muy diferentes y la similitud sería cercana a cero. Lo mismo con este par de manzanas, ¿verdad? Si mi criterio de comparación es la identidad, pues serían idénticas porque ambas son manzanas. Si mi criterio de comparación es el tamaño, bueno, son más o menos parecidas. Podemos cuantificarlo, ¿no? Pero a simple ojo decimos que son somewhat, más o menos parecidas. Pero si nuestro criterio de comparación es el color, bueno, a pesar, digamos, que podemos decir que sean rojas, empiezan a ser cada vez menos similares. Nuevamente, enfatizo aquí que la similitud de los objetos, incluyendo de las moléculas, es un concepto subjetivo y depende de qué estoy comparando y para encontrar la descripción adecuada depende de los objetivos de nuestro estudio. Bueno, aquí pasamos ya ejemplos con estructuras químicas. Podemos decir lo mismo, ¿no? Estos tres pares de moléculas se parecen o no. Depende de cómo las describamos, podemos decir que se parecen mucho, se parecen poco. Y si damos un pasito más adelante, ¿no? Podemos decir, este par de moléculas, además de tener una estructura química parecida, tendrán propiedades, por ejemplo, actividad biológica parecida o no. Entonces, intuitivamente, yo creo que desde que estudiamos nuestras primeras lecciones de química, de una u otra forma, tenemos en nuestra mente, este es lo que se llama el principio de similitud. Si nosotros vemos dos estructuras químicas que son parecidas, por ejemplo, aquí las que están al centro, uno intuitivamente dice, bueno, tienen propiedades similares. Pero bueno, sabemos que eso no siempre es el caso y depende, desde luego, qué propiedades estamos analizando. Casos concretos, por ejemplo, aquí estamos comparando un par de moléculas, benceno y bencenol. Si nuestro criterio de descripción, si son compuestos aromáticos, pues diríamos sí, serían idénticos. Pero si nuestro criterio de descripción o nuestro interés es, por ejemplo, el punto de ebullición, vamos, hay una gran diferencia, ¿no? Hay 100 grados centígrados aproximadamente de diferencia. Pero si nosotros nos interesa comparar la hidrofobicidad, por ejemplo, cuantificada a través del log de P, la diferencia es mucho menor respecto al punto de ebullición. 0,76 logaritmos de unidades de diferencia, ¿no? Y lo mismo con este par de estructuras que estoy mostrando aquí abajito, ¿no? El ciclohexanol y el 2-pentanol. Si nuestro interés por los objetivos de estudio es estudiar alcoholes, diríamos, pues sí, ¿no? Son alcoholes, serían teóricamente idénticos bajo esa lupa, pero si nos interesa la hidrofobicidad, bueno, pues los compuestos ya no van a ser tan parecidos. Nuevamente, similitud
depende de la descripción. Bien, en quimioinformática hay tres grandes formas de hacer la descripción de estructuras químicas. Uno de ellos es utilizando propiedades que se considera la molécula completa, ¿no? Las Whole Molecule Properties. Ejemplos son propiedades físico-químicas. Dentro de estas propiedades, ejemplos son propiedades de interés farmacéutico. Por ejemplo, peso molecular, log de P, número de receptores donadores de hidrógenos, área topológica superficial, el número de las rotables, ¿verdad? Que es un número que nos aproxima la flexibilidad. Este criterio de describir a las moléculas es muy intuitivo, porque cualquier persona que estudia química va a entender de una forma intuitiva el peso molecular, ¿no? Y son la base, muchas de estas formas de descripción son la base de reglas empíricas. Por ejemplo, las guías aproximadas de Lipinski y de Weber. Desventaja es que no son específicas, porque no nos dan información directa de los compuestos. Sabemos que hay compuestos que pueden tener, por ejemplo, el peso molecular idéntico y son moléculas diferentes. O sea, estas propiedades no son necesariamente discernientes de las estructuras químicas. Bien, otra forma, otra aproximación de describir a los compuestos es a través de grafos moleculares, especialmente a través de analizar los núcleos base, los scaffolds que se llamarían en inglés, o estructuras o subestructuras moleculares. Por ejemplo, aquí muestro en negritas el scaffold o el núcleo base principal de esta molécula, que lo obtengo a partir de la representación bidimensional a partir de un grafo. Ventaja de esta representación también es intuitiva. Simplemente al ver la estructura química en dos dimensiones, rápidamente entendemos el tipo de descripción, pero la desventaja es que no nos van a dar información completa de la molécula. Obviamente, si únicamente me estoy enfocando en el núcleo central de este compuesto, yo pierdo información de las cadenas laterales. Otra forma de describir a los compuestos químicos es a través de lo que se llaman huellas digitales moleculares o molecular fingerprints. Aquí muestro un ejemplo también muy sencillo, donde partimos de una estructura química, por ejemplo, el Lipitor, y aquí lo que estoy mostrando en medio es una serie de fragmentos moleculares, que estos, para no entrar en detalles, provienen de un diccionario que un software me lo está dando. Entonces, yo lo que voy a hacer es ver si mi estructura química, el Lipitor, contiene o no estos fragmentos estructurales simplemente por comparación. Si mi molécula contiene este fragmento molecular, por ejemplo, esta cadenita de 4 átomos, yo voy a poner un número 1, así como si fuera un check, ¿no? Sí lo tiene. Si mi molécula, Lipitor, tiene al menos un grupo metil, ¿verdad? Aquí que tenemos dos, decimos, ah, también lo tiene y le ponemos un 1. Si mi estructura química no tiene un fragmento molecular, por ejemplo aquí el ciclohexano, le ponemos un 0. Y así hacemos un comparativo muy intuitivo, ¿no? Tiene uno de estos fragmentos moleculares. Entonces, esta colección de unos y ceros es una descripción de la estructura química del Lipitor. A esta cadena de ceros y unos, que muchas veces se le llama vector, o a esta cadenita de ceros y unos, a eso le vamos a llamar la huella digital molecular. Entonces, ventaja de codificar a las estructuras químicas de esta forma es que nos van a capturar la información de toda la estructura química, por ejemplo, a diferencia de los scaffolds. La desventaja es que esta representación no es intuitiva. Si a nosotros nos dan una serie de ceros y unos y nos dicen de qué estructura química estoy hablando,
Pues si no tenemos, por ejemplo, el diccionario, no sabemos de qué estructura química nos están hablando. Entonces, ¿qué representación molecular es la más adecuada o es la mejor? Bueno, pues anticipamos la respuesta, ¿verdad? Depende de qué queremos hacer, cuáles son los objetivos de nuestro estudio y en muchos casos prácticos se emplea una combinación de tres métodos. Lo que sí podemos decir es que no hay ninguna representación que sea la mejor. Ahora, para cuantificar la similitud molecular, además de una descripción, que acabamos de ver tipos de descripciones que son comunes, también necesitamos una expresión matemática, lo que llamamos una función de similitud. Hay varias. Aquí hay una lista concreta de diferentes funciones de similitud. La más común, no la mejor, pero la más común es el coeficiente de Tanimoto. El coeficiente de Tanimoto es una expresión matemática muy sencilla, es un cociente que muestro aquí en la lámina. Es básicamente dividir C va a ser el número de fragmentos moleculares que tienen dos moléculas en común, es decir, en qué se parecen o qué tienen en común, dividido por el número de fragmentos que tiene cada una de estas estructuras químicas. Formalmente, entre A, que es el número de fragmentos contenidos en la molécula A, B, el número de fragmentos contenidos en la molécula B y menos C. Para fines meramente didácticos y explicar este concepto, muestro un caso hipotético, un caso, como se dice, de juguete, un toy example, de un par de estructuras químicas A y B, y enfatizo para fines de ejemplo, aquí describo cada una de estas estructuras químicas utilizando únicamente 5 fragmentos moleculares. Eso es un fingerprint, una huella digital muy cortita. Ahorita para este ejemplo no nos interesa saber quién es F1, quién es el fragmento 2 y 5, simplemente decir, la molécula tiene el fragmento 1, 2 y 3 y la molécula B tiene el 1, 3 y 5. Bien, para cuantificar la similitud entre A y B, considerando esta descripción, hacemos la sustitución en nuestro coeficiente de Tanimoto. Entonces, C es el número de fragmentos que comparten A y B. Si lo comparamos, A y B comparten el fragmento 1, aquí tenemos 1, y comparten el fragmento 3. Entonces C vale 2. Ahora, lo voy a dividir entre A. ¿Quién es A? El número de fragmentos en A. Entonces, ¿cuántos fragmentos tengo en A? Tiene F1, F2 y F3. Es decir, A vale 3. ¿Cuántos fragmentos tengo en B? Tiene 1, tiene 3 y tiene 5. También tiene 3. Resuelvo esta relación. Entonces, la similitud de Tanimoto de A y B, considerando esta descripción, va a ser de punto 5. Entonces, aquí yo ya tengo una forma cuantitativa de decir si dos moléculas se parecen o no, considerando esta descripción. Entonces, los valores de coeficientes de Tanimoto siempre van a estar acotados entre cero, que lo interpreto que ninguna de las moléculas comparten fragmentos en común, y uno lo interpreto que las dos moléculas comparten todos los fragmentos. Ahora, este principio que espero que haya quedado claro, y si no, con mucho gusto lo discutimos en la sesión de las preguntas, se emplea mucho para hacer búsquedas muy rápidas, para hacer el filtro virtual o cribado virtual de bibliotecas químicas que pueden tener billones de moléculas, porque es una forma de hacer la comparativa de una molécula extremadamente rápida y por eso es muy útil. Aquí quiero enfatizar nuevamente que el espacio químico va a depender, o sea, el espacio químico y por consiguiente la similitud molecular va a depender fuertemente de cómo hacemos la representación. Aquí en esta lámina estamos comparando
tres conjuntos de bibliotecas químicas que están distinguidas con diferentes colores, bibliotecas que las vende una empresa química, es decir, comerciales, compuestos que están aprobados para uso clínico aquí en azul y unas estructuras químicas nuevas obtenidas por síntesis combinatoria. En la parte izquierda, yo estoy visualizando el espacio químico con análisis componentes principales utilizando fragmentos moleculares y en la parte de la derecha estoy utilizando propiedades físico-químicas. Entonces aquí, bueno, es muy dramático, ¿no? Ver cómo especialmente las moléculas que están en rojo, en la parte izquierda, si yo utilizo como criterio de comparación fragmentos estructurales, yo diría aquí de una forma intuitiva que se parecen muy poquito. Pero si yo cambio mi criterio de comparación y utilizo propiedades continuas, ahora las moléculas rojas se parecen mucho a las demás. Entonces, la similitud depende de cómo estamos haciendo la comparación. Aquí en esta lámina es básicamente lo mismo, por razones de tiempo ya lo voy a decir un poquito más rápido. La similitud, la relación entre los compuestos depende de, en este caso son diferentes huellas moleculares y aquí hay otro ejemplo más, donde estamos comparando compuestos químicos de diferente tipo, compuestos, por ejemplo, que son tipo fármaco, compuestos que modulan interacciones proteína-proteína, péptidos, aquí a la mitad, productos naturales o compuestos que se emplean en los alimentos. En la parte superior, estoy haciendo estas visualizaciones de espacio químico con huellas digitales moleculares de MAP4. En la parte inferior estoy utilizando propiedades continuas y vemos, yo creo que es muy dramático en el caso de los péptidos, ¿no? Cómo la similitud o la distribución que tienen en el espacio químico va a cambiar mucho. Si utilizamos huellas digitales moleculares de MAP4, dimos más o menos se parecen entre sí, casi todos, a excepción de algunos puntos atípicos o outliers. Pero si yo utilizo propiedades continuas, resulta que estos péptidos pues, son poco parecidos entre sí. Bueno, espero que haya quedado claro estos dos conceptos, similitud química y espacio químico. Nuevamente repito, en el curso ustedes van a ver ya en parte hands-on cómo se hacen y cómo se obtienen y se interpretan cuantitativamente estos análisis y otros temas también. Bueno, para finalizar, de una forma rápida, muestro diferentes recursos que hay para el aprendizaje de la quimioinformática. Comparada con otras disciplinas computacionales, no hay tantos, por ejemplo, como informática, aquí hay muchísimos, pero aún así hay ya buenas cantidad de materiales que se han publicado, en este caso por diferentes editoriales. Hay diferentes libros de texto generales enfocados en quimioinformática, hay libros que están un poquito más eh, sesgados o enfocados, por ejemplo, aquí en diseño de fármacos o quimioinformática aplicado en productos naturales. Este es un libro que editó el doctor Alexander Barnec en Francia. Son tutoriales de quimioinformática, editado por Wiley. También vamos a ver tutoriales en revistas científicas. Aquí hay tres ejemplos. Y también hay muchos blogs, ¿no? Ustedes saben también, es una forma muy, muy útil también de compartir código abierto. En el área de la quimioinformática es muy, muy utilizado el blog del doctor Patrick Walters y también recursos que han diseñado en Latinoamérica. Por ejemplo, LIDB Tools un, bueno, una serie de códigos, como mencioné al principio, que desarrolló el grupo del doctor Alan Talebi y la Universidad de La Plata en Argentina. También podemos encontrar unas revistas que son, bueno, algunos artículos que son todavía más generales. Esta es literatura en español, aquí haciendo un análisis de tanto diseño de fármacos de IFAG, inteligencia artificial, en esta área de fármacos. También mostraba al principio que quimioinformática, inteligencia artificial, no nada más se emplea en farmacia, también cada vez se emplea más en la industria de los alimentos.
Son manuales de quimioinformática que mostré al principio que se han desarrollado aquí en el grupo. Todo este material es de acceso libre. Ustedes lo quieren descargar. Aquí simplemente vayan a nuestra página web, se registran y automáticamente les llega a su correo donde se registraron. Este es un PDF. Este es el contenido de este PDF. Y también hay material digital que se puede consultar en forma interactiva en línea, aquí en el grupo. Diferentes estudiantes desarrollaron este manual de quimioinformática que está tanto en español como en inglés. Y bueno, estos son todos los autores, autoras y autores de este cuaderno electrónico. Aquí está el maestro en ciencias Raciel Cedillo y él, repito, y colaboradores van a estar impartiendo ya el desarrollo del código. Todo esto es utilizando herramientas libres. Este ya es un poquito más el contenido detallado de este cuaderno electrónico. Ustedes, la idea es que el usuario ya sea pueda dar seguimiento a este material en un curso como el que se va a dar, o bien en una forma ya un poquito también autodidacta. Bien, y para cerrar, aquí también quiero enfatizar un esfuerzo también latinoamericano junto también con otros países del mundo para también atraer a la comunidad latinoamericana con la comunidad europea, de Estados Unidos y de Asia. Eh, ese es más o menos, bueno, es un poco naciente, ¿no? Llevamos una segunda edición de lo que llamamos una escuela de quimioinformática en América Latina. La idea es integrar, por ejemplo, esta es la edición de hace 2 años, donde participaron investigadoras e investigadores de Latinoamérica y también de Europa, de Asia y de África para compartir conocimientos en esta área. Entonces, a finales de este año estaremos haciendo otra edición, la siguiente edición de esta escuela y desde luego, pues todas y todos ustedes están invitados a unirse. Es libre. Bueno, con esto me detengo. Perdón, me pasé un poquito del tiempo y quedo abierto en caso de que haya preguntas o comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Medina. Excelente presentación, muy clara. Y bueno, pues le Gracias. dejamos el micrófono a los jóvenes a ver si tienen preguntas aquí en este espacio, aprovechando que el doctor está aquí con nosotros. Quien quiera abrir su micrófono, adelante, o aquí en el chat también podemos leerlo. Hola, buenas. Disculpe si puedo hablar. Sí, adelante. Hola, primero, antes que nada, un saludo, doctor José Luis. Siempre es un gusto escucharlo. Mi pregunta radica de acuerdo a cómo se puede hacer para utilizar diferentes huellas digitales para un análisis cuando un software que estamos utilizando para realizar este análisis, pues no es compatible con, con una de ellas. Supongamos que quisiéramos hacer un análisis con una huella 2D y una 3D, pero el programa que utilizamos no tiene la capacidad de analizar esa huella tridimensional. Claro, bueno, muchísimas gracias, Oscar, por tu comentario, y por tu pregunta. Es muy buen punto. Mira, en términos prácticos, bueno, lo que mencionas, este es un caso importante, también muy clásico, ¿eh? En términos prácticos, hay que emplear más de un software. O sea, yo te diría, bueno, no sé si sea el caso que estés empleando este RDKit, que este es una herramienta que tiene muchísimos fingerprints, hay como más de 30, pero aún así, dependiendo de tu estudio, pues obviamente no va a contener todos, ¿no? Entonces, lo que te recomendaría es, esto es súper importante, utilizar tu misma base de datos o tu mismo conjunto de moléculas, y todas curadas de la misma forma y a partir de ese archivo, por ejemplo, calcular descriptores en RDKit, ¿no? O si te interesan también descriptores tridimensionales, puedes utilizar descriptores de OpenAI o puedes utilizar descriptores de Dragon.
¿sí? Entonces, usualmente sí vas a tener que echar mano de diferentes softwares, pero siempre a partir de tu mismo conjunto de moléculas. Espero que haya respondido tu pregunta o si quieres elaborar más, con gusto. No, muchísimas gracias, doctor. Y ya nada más, otra cosita. Por ahí yo leí que recientemente publicó una huella digital para compuestos con metales. Mi pregunta radica en la formulación de una fingerprint. ¿Qué descriptores químicos, por así decirlo, son los principales que tenemos que contemplar? Muy bien, Oscar. Sí, efectivamente está esa huella digital totalmente abierta, ¿no? Para describir compuestos con metales. Y aquí siempre nos tenemos que ir nuevamente al objetivo, ¿no? Por ejemplo, esta huella digital que se propuso, de hecho, esta debo decir, ¿no? Es una iniciativa de Edgar López, es utilizarlo para compuestos de interés farmacéutico. Entonces, ahí lo que se hizo fue una combinación, son fingerprints híbridos. Se emplearon huellas digitales clásicas, por ejemplo, MaxKeys, o huellas digitales de conectividad extendida, con algunos descriptores esenciales topológicos que sabemos que son importantes para la bioactividad. Debo decirlo, y de hecho también este es un punto que está en desarrollo. Por ejemplo, ese tipo de huella digital no va a ser útil para catálisis, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las aplicaciones enormes, ¿no? Ahí tendríamos que considerar propiedades electrónicas y ese es un proyecto que está en desarrollo, ¿no? Orientarlo más para otras aplicaciones. Muchísimas gracias, doctor. De nada, Oscar, con mucho gusto. Hola, buenas noches. Este, bueno, yo me llamo Mauricio, soy estudiante de Ciencia de Datos en el TEC de Monterrey y, bueno, profe, quería hacerte una pregunta am, sobre, o sea, lo que me interesaría saber es cómo se aplica a tanto la bioinformática y la quimioinformática en como todo este movimiento contra el cambio climático, ya sea en tu área de expertise, me imagino que es pues, o sea, el descubrimiento de fármacos, pero también, o sea, no sé si supieras de otros como, no sé, agricultura, materiales o Claro. en general ciencia ambiental, ¿no? Sí, gracias, Mauricio. Oye, por cierto, tú estás basado, bueno, estás localizado como based on, ¿estás en Monterrey directamente, por curiosidad? No en Querétaro. Ah, está bien, está bien. Ah, ok. Sí, Sí. bueno, ahorita te comento esto. Bueno, sí, sí, efectivamente, se está empleando en muchas áreas, ¿eh? Sí, debo decir que como que mi área de expertise es más la parte biológica, pero sé, por Ujú. ejemplo, en Japón, hay muchísimos grupos trabajando en ciencia en materiales, en semiconductores, y también muchos de ellos van a tener una aplicación ambiental. Ujú. En Europa, en Estados Unidos también hay una gran incidencia en el área en materiales. Y en ciencias ambientales, te soy honesto, no estoy tan familiarizado con algún grupo en particular. Sé, pero bueno, un poquito todavía más general, que tal vez va a ser de tu interés, ¿no? De data science, se está empleando mucho en agricultura y en cambio climático. No te diría, no, ahí sí no te podría decir de quimio o bioinformática, pero ciencia de datos, seguro que sí, y muy fuerte, ¿eh? En la agroindustria. Ok, súper. Y bueno, otra pregunta ahí medio relacionada. O sea, más o menos sabes como de qué tipos de modelos se usan precisamente en la quimioinformática, porque, bueno, te doy un poquito de contexto. O sea, he estado como leyendo un poco de cómo se aplica mi carrera justamente en la quimioinformática y he leído Ujú. como de Geometric Deep Learning y así, o sea, como todas esas cosas que representan redes Claro, neuronales usando grafos. sí. Pero no sé, o sea, tú me imagino que sabrás más que yo, entonces, ah, ¿qué modelos se usan o qué técnicas fuera del machine learning convencional, como lo que veíamos del Stochastic Neighbors o lo del PSA, ¿no? Claro, sí, Mauricio, mira, aquí yo te diría es muchísimo, siempre, los objetivos, ¿no? De qué quieres hacer, ¿no? Yo te puedo decir, o sea, uno de los objetivos
que yo sé y que, bueno, también es de mi mayor interés y de mi grupo, es el diseño de compuestos bioactivos. Generar compuestos con potencial bioactividad. Entonces, ahí, o sea, bajo ese objetivo, modelos generativos, ahorita LLMs, redes neuronales profundas se están empleando mucho para el diseño de bibliotecas grandes y ultra grandes. Ahora, a pesar de que eso, como todo, ¿no? Tiene una moda y hay muchísimos grupos. Yo te puedo decir que cada día, ¿no? Casi cada día surge un algoritmo nuevo, pues eso también trae la consecuencia de que muchos modelos se están sobreentrenando y no se están produciendo compuestos nuevos. Ajá. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay necesidad para incrementar la novedad de los compuestos, ¿no? Entonces, sí, yo te puedo decir, Deep Learning y los Large Language Models se están empleando muchísimo, pero se está cayendo en el artefacto de no tener la novedad suficiente. Ok. ¿Sí? Entonces, mi consejo es, más que enfocarte en qué métodos son los más comunes o los más populares, porque eso te puede sesgar y te puede desviar, es más bien cuáles son las aplicaciones más importantes y en base a esas aplicaciones u objetivos, ver el abanico de metodologías. Espero que haya contestado la aproximación o la pregunta. Sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, igual, tengo muchísimas preguntas más, pero pues, por cuestión de tiempo, obviamente, creo que ya sería fuera de este espacio, pero quería preguntarte si pudieras, escribir tu correo para seguir como Ah, en claro, contacto. claro, claro. Si aquí quise los comparto, es medinajl@unam.mx. Y también, bueno, ahí es mi correo para ti y para todos que quieran, con todo gusto, estoy ahí en contacto. Ah, y preguntaba nada más en dónde está localizado, porque en TEC de Monterrey, pero en Campus Monterrey, está trabajando la doctora Fernanda Saldívar, también experta en quimioinformática, y como es de casa, la pudieras tener más a la mano, pero bueno, obviamente con todo gusto podemos estar en contacto. Ok, súper. Muchísimas gracias. No, hombre, qué Mauricio, muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias. Pues alguien más. Todavía tenemos espacio, digo, seguro el doctor Medina ahorita va a seguir trabajando porque siempre es pues muy activo, editor en varias revistas, muchas cosas que me faltó mencionar de su currículum, porque es muy extenso, pero yo creo que no se enoja si le robamos otros 2, 3 minutitos, así que Con, quien quiera preguntar, adelante. con todo gusto, con todo gusto. Alguien pregunta, dice Merlín, nos pregunta, bueno, si esta charla la podemos ver, sí, se está guardando en la nube para después subirla a YouTube, de Farvoice, y ahí la pueden ver, también quien quiera una constancia, le escriben a la empresa y les genera la constancia. Y puse también unos links para el curso que va a impartir pues colaboradores del doctor Medina, el maestro este, Brian, perdón, Ujú. y sus colegas, sus compañeros, que todos ellos son expertos y son del grupo del doctor Medina, y la verdad pues que qué bueno que pues tengamos que estemos formando expertos, como en este caso el doctor Medina, porque como sea nosotros pues ya tenemos que ir pasando gradualmente la batuta a las nuevas generaciones, y es bueno que también ellos compartan su conocimiento y todo lo que han aprendido, en este caso con el doctor Medina. Y la verdad, pues muchas gracias, doctor Medina. Aquí me vuelven a preguntar, bueno, si va a ser online, si va a quedar en la página de YouTube online. Quien no pueda llegar al link, les mandamos por ahí después, nos mandan un correo y les damos el acceso a esta presentación que ha tenido el doctor Medina. Si alguien más, Bruno, levantó la mano, adelante, Bruno, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí,
Sí, Perfecto, Bruno. buenas noches, doctor José. Tengo una duda, justo igual siguiendo la ruta de nuestro compañero que estudió en el TEC, bueno, que está estudiando ciencia de datos. Sí. Yo también tengo como parte de esto, pero yo estoy estudiando químico farmacéutico biólogo aquí en Ujú. la UAM y tenía como una, o sea, como que me interesa todo esto y tenía la duda de si sabe usted de algún no sé, como de estas bases de datos para poder hacer un proyecto donde podamos utilizar, pues, poner en práctica como las visualizaciones, ¿no? O sea, empezar como a entrar, eh, pues, al marco, tipo con una base de datos que, pues, esté abierta a todo público y poder empezar como a ganar experiencia, ¿no? Como serían los data analysts o los data scientists, digo, y ya, sí, Claro. Sí, sí, por supuesto. De hecho, sí hay bastantes bases de datos de acceso público, bases de datos que son pequeñas y grandes y de muchísimos tamaños. Además, si vas a tomar el curso que se va a dar aquí, esto se vería en mucho detalle, cómo accesar esas bases de datos con APIs, por ejemplo. Y bueno, todo esto se ve desde cero. Ahora, aquí en este recurso que estoy mostrando aquí en la pantalla, que está, puedes accesarlo aquí, de acceso libre. Si tomas nota, por ejemplo, de esta liga, dentro de este cuaderno electrónico hay un apartado que tiene que ver con bases de datos moleculares. Especialmente este apartado o este capítulo tiene que ver precisamente con tu pregunta, cómo accesar bases de datos que ya están disponibles. Y luego va a haber otros apartados que te dicen cómo a partir de esos compuestos haces visualizaciones del espacio químico, cómo calculas de similitud, etcétera, etcétera. Pero esa es una forma en la que puedes empezar. Este manual tiene descripción, digo, es un manual, no es un libro de texto, ¿no? Pero tiene una descripción básica en el cual pudieras comenzar a adentrarte, ¿no? perfecto, muchísimas gracias, doctor. De nada, Bruno, de nada. Y reitero, ya compartí mi correo electrónico en el chat, estoy totalmente eh, en conexión, ¿no? Si alguien si tienes preguntas más específicas más adelante, con todo gusto. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Adelante, Jimena, por Hola, favor. em, por favor, ¿podría poner otra vez la diapositiva bueno, donde viene el link del cuaderno Ah, electrónico? claro. Por favor, Sí, sí. gracias. Aquí está. Muchísimas gracias. De nada. Si alguien más quisiera preguntar, todavía estamos aquí. Miren, estoy posteando muy rápido YouTube de Farbioy para quien quiera volver a ver la presentación. Aquí va a estar también disponible. También puse la información del curso que va a dar el maestro Brian y colaboradores y también ahí las promociones. Entonces, pues cualquier cosa, estamos ahí pendientes, información que requiera. Y ya el doctor les puso su correo, pero si alguien se fue sin anotarlo y requieren de la información del doctor, pueden escribir también a la empresa y con mucho gusto les hacemos llegar toda esta información. Y bueno, pues si no hay más preguntas, comentarios, les agradecemos a todos su espacio. Doctor Medina, de nuevo, muchas gracias por todo tu apoyo. Sabemos que estás muy, muy atareado y que aún así te has dado un espacio para compartir todos tus conocimientos aquí con los jóvenes que pues están en este proceso de formación y aprendiendo a meterse a estas tecnologías de la informática aplicada pues mucho al diseño de fármacos, a la área química, farmacología, biotecnología y bueno, pues todo esto tiene mucho potencial y las nuevas generaciones pues tienen que estar enterados, particularmente las
zonas de Latinoamérica que están un poquito olvidadas, pero bien mencionas, se viene trabajando fuerte en estos campos. Tú eres un referente no nada más latinoamericano, sino internacional. Y la verdad, para nosotros es mucho orgullo, un gran orgullo que estés aquí con nosotros compartiendo, con los jóvenes tu conocimiento. Y bueno, pues no sé si algo quisieras, comentar, adicional antes de cerrar, la sesión. Pues muy, muy agradecido, ¿no? Muy agradecido, José, doctor José, por la oportunidad, por la invitación. A todos ustedes por el tiempo, por compartir estos minutos. Les deseo muchos éxitos en sus investigaciones, en sus estudios. Si es de su interés de lleno la quimioinformática, qué bueno. Conocer lo básico al nivel que ustedes lo consideren está muy, muy bien. Y bueno, recordar siempre que pues la ciencia, la divulgación, pues es al beneficio de los demás, ¿no? Entonces, como seres humanos, recibimos, agradecemos lo que tenemos y compartimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y seguimos en comunicación y pues un gusto hacer esta sesión con todos y particularmente pues con un ponente de estas características como tú, doctor Medina. Y ahí Muchísimas seguimos gracias. en Usted muy amable. comunicación. Que estén muy Gracias, bien. hasta Hasta luego, luego, que estén gracias. bien. Cuídense.